la iglesia del Señor recibió el bautismo del Espíritu Santo, lo que Cristo había prometido, investidura de poder de lo alto para ser testigos eficaces para el Dios del cielo. Gloria al nombre de Jesús. Esperaron unánimes ahí un buen número de días, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nueva fuerza. Y es nada menos que las fuerzas del Dios del cielo ahora para moverse en victoria. Gloria a Dios. Pasamos al versículo 33, ahí mismo el capítulo 2, cuando ya Pedro está predicando su primer mensaje. Investido por el Dios de la gloria, inspirado por el Espíritu Santo que estaba en él. Y en el verso 33, Pedro explicándole a la multitud que escuchaba, digo estas palabras: elevado pues, hablaba de Cristo, a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado a este, a quien vosotros estáis viendo y oyendo. Dice como Pedro explicó. Y le dijo este. Que sí, que eso es algo muy personal. Este, el que los mueve, es el que él envió de arriba. Lo que ustedes oyen, el lenguaje extraño que estaban hablando, él le está dando ese lenguaje. Y Pedro identificó al Espíritu Santo que estaba dentro de ellos, que los hacía moverse, y los hacía hablar la lengua como una persona, una personalidad específica. Cuando dijo, este fue el que envió el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que vemos claro que donde quiera los apóstoles hablan del Espíritu Santo, lo clasifican como una personalidad muy específica, una persona que habla, que te hace moverte, que hace cuantas otras cosas gloriosas para su pueblo. Pasamos a Hechos capítulo 4, en el verso 31. Este punto es muy importante para después que usted recibe el bautismo. Ya los discípulos habían sido bautizados, ya la iglesia estaba en acción en Jerusalén. Bueno, tan en acción estaban que habían metido a la cárcel a Pedro y a Juan por predicar. Sea bendito el nombre de Dios. Y entonces la iglesia estuvo en oración. Y cuando salieron de la cárcel y regresaron, el pasaje donde vamos, pues le contaron de cómo le habían prohibido terminantemente que predicaran en Jesús la resurrección de entre los muertos y la salvación del alma. Entonces dice que la iglesia, todos unánimes, levantaron las manos al cielo. Y nos da un ejemplo de cómo oraban esos cristianos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y empezaron a clamar al Señor. Y le pedían desesperadamente al Señor, permite, Señor, el verso 29, permite, Señor, que prediquemos tu palabra con toda libertad. Y extiende tu mano para que se hagan curaciones, prodigios y portentos en el nombre de Jesús, el santo Hijo tuyo. ¿Y qué pidieron? Que les permitiera predicar la palabra con libertad, con denuedo, con todo lo que ellos tenían. Y con milagros y con señales. Miren la actitud de la primera iglesia, que los cristianos de la primera iglesia no concebían que se predicara la palabra sin que hubiera milagros y prodigios envueltos en el asunto. Eso era parte del mensaje. Sea bendito el Señor. ¿Qué noche en la campaña hemos predicado que Dios no haya hecho milagros? Más 9. Y si en vez de 9 predicáramos 900 veces, esas mismas 900 veces Dios haría milagros. Eso es parte de la palabra. La palabra, el apóstol Pablo dijo, es potencia de Dios para salud. Es poder de Dios. Y sí que debemos entrar en el patrón de la iglesia apostólica, porque esa es la iglesia del Señor. Podemos conformarnos con cualquier mediocridad espiritual, ni con cualquier cultito. No con un cultito que tenga una reunión donde el Espíritu de Dios se manifieste. Edifique al pueblo, hable a través de aquel o del otro, y traiga al pueblo lo que el pueblo necesita. Y cuando ellos oraban de esa forma, dice la Biblia, verso 31, acabada la oración, tembló el lugar.
La presencia de Dios tiembla la tierra, dice la Biblia. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con toda libertad la palabra de Dios. Bueno, aquí hay un punto muy raro que queremos explicar. En Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando salieron de la cárcel Pedro y Juan, y la iglesia viene y ora y clama para que Dios les permita predicar con libertad la palabra, desciende el poder de Dios, cae sobre ellos y los llena de nuevo. Bueno, eso muestra que hayan perdido unción, que ya no estaban igual que en Pentecostés, porque allí los llenó. Y si algo está lleno, usted no le puede echar más líquido ni más ninguna cosa, no cabe más. Cuando Dios bautiza, llena. No da el Espíritu por medida, dice la Biblia. Cuando bautiza, llenó el vaso. Ahora, usted tiene que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Si usted se descuida espiritualmente, va a perder manifestación del Espíritu. Va a perder unción del Espíritu. Va a encontrar que de pronto no se manifiesta el Señor como a principio, como cuando lo bautizó, como en los primeros días. Y usted va a entender que no está lleno como estaba a principio. Eso le pasó a ellos. Algo pasó, en algo se descuidaron. No sé lo que pasaría, pero el asunto es que lo tuvo que llenar de nuevo. Estaban medio temerosos. Estaban hasta encerrados porque estaban los dos apóstoles en la cárcel. Ahora, cuando los volvió el Señor los llenó, se salieron para afuera y se les olvidó la cárcel y se les olvidó todo y no había miedo ni nada. Predicaban con libertad la palabra. Eso es lo que les pasa a muchos predicadores hoy en día. Que usted los ve predicando muertos del miedo. No se atreven a decir esto porque pueden enojarse a aquel. No se atreven a decir lo otro porque a lo mejor entonces me entran a pedrada. No se atreven esto ni lo otro y están muertos del miedo porque no están llenos del Espíritu Santo. Eso le pasó a la primera iglesia. Cuando Dios lo llena a usted del Espíritu Santo, usted habla de parte del Espíritu y no le tiene miedo a nadie. Porque el que está dentro de usted es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y si Dios con nosotros, usted dice, ¿quién contra nosotros? Pero en cuanto usted, por descuido espiritual o lo que sea, pierde unción y no está lleno, empieza el temor y la duda y cuántas cosas a oprimirle. Por eso es que uno tiene que recibir el bautismo y mantenerse lleno. Oiga eso claro. Todo lo que Dios le da a usted, usted va a tener que mantenerlo. Dios le va a ayudar. Pero si usted no se esfuerza, el diablo se lo va a robar. Si ora por usted, Dios lo sana. Y usted se descuida, el diablo viene y le pone la enfermedad peor que antes. Pierde la sanidad. Dios se la dio y usted se la dejó robar. El Señor viene y lo bautiza y lo llenó. Se descuida espiritualmente y en pocos días encuentra que ya no está lleno. La llenura la perdió. Y nota que ya no ora con la misma potencia y que ya no se atreve a hablar con tanta fluidez y que tiene temores, es que no está lleno ya. El vaso ha perdido agua. Por eso que en la Biblia pone el agua como tipo del Espíritu Santo. Porque usted coge un vaso que es tipo de usted y lo llena hasta el borde de agua y póngale déjelo quietecito ahí unos días sin hacer nada y quietecito y a los pocos días viene y nota que le falta agua, se le evaporó y tiene que volver a echar agua para llenarlo de nuevo. Y el vaso es tipo del creyente y el agua es tipo del Espíritu Santo. Usted es el vaso, Dios lo llena de Espíritu Santo. Si usted se queda muy quietecito ahí sin hacer nada y sin buscar a Dios como Dios demanda, va a encontrar en pocos días que ya no está lleno como estaba antes. Va a tener que tirarse rodillas en mí para que Dios vuelva y le dé una unción fresca del Espíritu. Una llenura nueva, para que usted pueda vivir la vida en victoria. Aún la salvación es igual. Usted se arrepiente y acepta a Cristo, queda salvo instantáneamente. Descuídese para que lo que va a pasar. Que pocos días va a ir de cabeza para el mundo otra vez como estaba antes. El diablo le roba a usted todo lo que Dios le da si usted se descuida. Por eso Cristo dijo, vela y ora en todo tiempo. Y ora para que no caiga en tentación. Quiere decir que el cristiano que sabe y conoce su negocio espiritual no puede descuidarse. Vive en comunión continua con Dios. Vive una vida profundamente espiritual. Porque usted no se supone que sea carnal. Usted se supone que sea espiritual. Un hijo de un Dios que es espíritu. Y a los primeros cristianos le pasó eso. Ahí estaban todos temerosos, pero el Señor vino y derramó otro aguacero. Qué lluvia linda esa. Los llenó de nuevo y se les fue el miedo. Se fueron otra vez a predicar con autoridad.
Es decir, que cuando usted recibe el bautismo, manténgase lleno. Y si usted lo recibió hace qué sé yo cuánto tiempo y encuentra que no está muy ferviente, es que usted no está lleno ya. Vuelva a recibir llenura del Espíritu, que el que volvió a llenar a estos cristianos lo vuelve a llenar usted de nuevo. Sea bendito el nombre de Dios. Pasamos a Hechos 8, verso 14, y nos metemos en Samaria. Gloria a Dios. Y en Samaria Felipe predicó. Hubo milagros de todo tipo. Donde se predica, tiene que haber milagros. Eso va ligado. Lo probamos en el estudio de la sanidad divina. Cristo no habló nunca una cosa nada más que anunciar el reino de Dios, sanar a los enfermos. Siempre estuvo ligada la salvación con la sanidad. Si usted es salvo, debe estar sano también. No está sano, reclame la salud, pelee contra el diablo, páresele encima y sánese. Que Cristo sanó ya en la cruz, eso es suyo. Hubo milagros de todo tipo y se convirtió en una multitud. Felipe los doctrinó y los bautizó en las aguas. Pero en el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo bajado, hicieron oración por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Tiene la importancia que la Iglesia Apostólica le da el bautismo del Espíritu Santo. No basta con que se hubieran convertido y hubieran visto milagros y se hubieran bautizado en las aguas, había que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y los apóstoles conocían muy bien su negocio. Dijeron, vamos a darle una mano a Felipe en este asunto, que es lo más importante. Porque ¿a qué vino Cristo? A eso, a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y para que aquellos samaritanos que estaban contentos con la salvación, mantuvieran la salvación, era menester llenarlos del poder de lo alto. Y para que se pudieran ir ellos a dar la buena noticia a otros también, y a ser testigos, como nos llama el Señor, había primero que llenarlos del Espíritu Santo. Y bajaron los apóstoles a eso. Dice, verso 16, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que tan solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, que hubo imposición de mano en el asunto. Vamos viendo esto con cuidado. La imposición de mano para recibir el bautismo del Espíritu Santo, eso es bíblico. Que sí, que si usted pasa al altar de la iglesia un grupo de hermanitos que están clamando, Señor, dame lo que me prometiste, eso es mío. Es bíblico que otros hermanos que tienen el bautismo le pongan las manos y le ayuden en la batalla. Y ellos clamando, lo recibo ahora mismo porque eso es mío. Y los otros con las manos puestas, ahora mismo lo tienen que recibir. Tú lo dijiste, tú lo prometiste, eso es de ellos. Y empieza la batalla ahí, de pronto ríos de agua viva corren. Y lenguas extrañas salen por tu voz. Acuérdate de las lenguas. Cuando reciba la bendición del Espíritu y sienta la corriente, pon todos los sentidos alerta. Que lo más raro que sienta, háblalo como un relámpago. Que es el Espíritu Santo dándote para que hables un lenguaje nuevo. Sea bendito el nombre de Dios. Y así que en Samaria, todos los convertidos de Felipe fueron llenos del Espíritu Santo. No bastaba solamente el bautismo de agua. Había que recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay nada más importante que eso. Eso es la entrada de Dios dentro de nuestro templo, de este cuerpo, para dirigirnos y usarnos. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que esa importancia que la Iglesia Apostólica le daba al bautismo del Espíritu Santo, tenemos que dársela a nosotros hoy en día. Y como venga tan siquiera un solo convertido a la Iglesia, hay que caerle arriba hasta que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora que estamos en una campaña, que vienen miembros nuevos de la Iglesia, inmediatamente hay que doctrinarle lo que es el bautismo del Espíritu Santo y vamos a recibirlo. Porque es más fácil para un nuevo creyente recibir el bautismo que para gente que ha estado muy conforme, sentado en un banco 1 y 2 años sin recibirlo. Sí, porque Dios no está muy contento y muy tranquilo con el asunto. Usted ha estado años despreciando lo más grande que Dios le ofreció a los seres humanos. Que Él entre y viva dentro de nosotros. Sea bendito el nombre de Dios. En esto, hermano, hay que realmente reclamarle a Dios y pelear como peleó Jacob con el ángel de Jehová, hasta que no me bendiga, no te suelto.
Son los hombres y mujeres que Dios sabe que puede usar y los llena. Gente que pelea por lo espiritual. Que no se conforma nunca. No. Aquí esto de la iglesia del Señor no tiene lugar para conformismo. Ni gente conforme. Esto es para gente que tiene los ojos puestos en el tercer cielo. Que entre más recibe, más quiere. Que entre más le dan, más sed tiene. Porque quieren honrar a Dios con una actuación que sea profundamente espiritual. Cuando yo me convertí al Señor, inmediatamente me hablaron del bautismo del Espíritu Santo. Y yo no visitaba una iglesia pentecostal, yo visitaba una iglesia metodista en mi pueblo. Lo hacía por vanidad, pues como era profesor de escuela y estaba en la sociedad, pues no quería irme con los pentecostales que eran muy gritones. Ahora grito más que todos ellos juntos. ¡Alabado sea Dios! Me fui a la otra iglesia que era un poco más pacífica. Pero allí había hermanos llenos del Espíritu Santo. No juzgue a nadie por el nombre de la iglesia, que en todas las iglesias hay gente de Dios. Estoy hablando de iglesias de Cristo, que creen en esto, en la palabra. Y allí había hermanitos que me dijeron, hermano, Dios los llamó, pídale que lo bautice con el Espíritu Santo. Yo leí la Biblia y me tiré de rodillas a gritar delante de Dios. Tienen que bautizarme, aquí dice que es una promesa, esto es mío. No lo recibí. Y ahí encima de él, no lo dejaba un segundo tranquilo. Mire, yo iba conduciendo mi automóvil y iba, bautízame ahora. Ahora es que lo voy a recibir. Digas tú, yo no, aunque yo no pueda guiar después. Tú me bautizas. En mi escuela, trabajando. El asunto era serio, que yo hubiera caído bautizado en el Espíritu Santo enseñando en la clase y hubiera salido hablando en lengua allí, se hubiera formado un escándalo en la escuela. A mí no me importaba nada de eso. Yo quería el bautismo del Espíritu Santo como Dios quisiera y donde fuera, y no me podía avergonzar de Dios en ningún lugar. No dejaba tranquilo el Señor. Había veces que me dormía de rodillas, reclamándole ahí. En pocos días, como se dio con la iglesia primitiva, en 10 días los llenó a todos. En pocos días, muy pocos días, me desperté de madrugada cuando entraba como corriente por mis manos el poder de Dios. Y aquella madrugada me bautizó y me llenó, y el fuego que entraba era tanto que yo creí que me había asado por dentro. Bueno, quemó allí en Ávila, gloria a Dios por eso. Permitió que se instalara a Cristo, que es el que tiene que vivir. Cuando terminó aquella bendición tan gloriosa, mire, yo caí de rodillas al lado de la cama y no pude dormir. Me amanecí orando y gimiendo y clamando porque la unción de oración que tenía tan grande, bueno, como que el que realmente sabe orar estaba dentro de mí. Todo cambió. Sea bendito el nombre de Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas en Cristo. Bendito el nombre de Dios. No debe haber tranquilidad en una iglesia mientras haya uno que no tiene el bautismo. Debe estar todo el mundo clamando por él. Y él clamando a Dios. Y ahí buscando a Dios. Y si usted ve que el asunto se le hace un poco difícil, haga como la primera iglesia. Diga, aquí estoy. No me muevo de aquí hasta que no me llene. Sea bendito el nombre de Dios. Y Dios no va a fallar porque Él lo prometió. Él lo prometió. Eso es suyo ya. Ya Dios se lo dio. Él no lo ha recibido, pero es suyo. Dios se lo dio ya por su palabra. Apropiese de lo que es suyo. Pasamos al capítulo 9, verso 17. Gloria sea a Dios. Ahí tienen ustedes al apóstol Pablo acabando de aceptar a Jesucristo, encerrado en ayuno en una habitación. Gloria a Dios. Y hacía 3 días que estaba encerradito ahí orando sin parar. Oiga con cuidado, que esta es poderosa medicina para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tenía 3 días de convertido. Y eso mismo hacía que estaba encerrado en una habitación orando sin parar. Y al cabo de los 3 días, dice ahí el verso 17, que entró Ananías en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ahí ve usted cuál es la voluntad de Dios, que en cuanto usted acepta a Cristo, sea lleno del Espíritu Santo. Porque en cuanto usted acepta a Cristo, empieza la batalla contra el diablo. Y usted acepta a Cristo y es salvo, instantáneamente. Se muere ahí, con bautismo de agua o sin bautismo de agua. Con Espíritu Santo, sin Espíritu Santo se va para el cielo. Entendamos eso.
Vaya a decir, usted está perdido porque no tiene el bautismo. No, es una mentira del diablo. Si usted acepta a Cristo, instantáneamente es salvo, y si se muere sin el bautismo del Espíritu Santo y sin el bautismo de agua, se va derechito para el cielo con el Señor. Como el ladrón en la cruz, que ni recibió el bautismo del Espíritu Santo ni el bautismo de agua y se fue con el Señor. Porque no tuvo oportunidad, por supuesto, de entrar en la batalla. Pero si usted acepta a Cristo y sigue vivo, usted tiene inmediatamente que ser lleno del Espíritu Santo. La doctrina apostólica es que inmediatamente que crees, debes recibir el Espíritu Santo de Dios. Por eso en Samaria creyeron, lo bautizaron en las aguas, no recibieron el bautismo y bajaron los apóstoles corriendo. Aquí estamos. Esto es fundamento de nuestra iglesia. Tienen que ser llenos. Y todo el mundo recibió el bautismo. Y Pablo se convirtió y el Señor lo cerró 3 días. Y a los 3 días vieron a Ananías, le puso las manos y el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Ahí no dice que habló en lengua, pero cuando Pablo doctrina a los corintios dice, hablo más en lengua que todos ustedes juntos. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y así aquí, hermano. Mi alma te alaba. Quiere decir que si usted ha tenido dificultad con el bautismo del Espíritu Santo, no lo ha recibido, mira, ahí tiene una forma. La iglesia primitiva esperó en un aposento 10 días hasta que lo recibió. Pablo esperó 3 días nada más y lo recibió. Y a lo mejor usted viene y no tiene que esperar más que 1 hora, o media hora, o 1 minuto, o apenas se dobla, lo llena el Señor. Pero espere lo que espere, si espera en Dios, lo recibe. Porque sea el tiempo que sea, Dios lo prometió y eso es suyo. Y no hay padre que le prometa a su hijo algo que no se lo dé. Si es un padre honorable, y un padre honesto, y un padre bueno, el Dios del cielo es el más honorable, el más bueno, el más honesto que eso es suyo. Ahora usted tiene que reclamarlo y recibirlo y pararse firme y decir, de aquí no me muevo hasta que no me lo dé. Yo no puedo moverme sin lo que tú dijiste, que me investiría de poder. Dios no falla en hacerlo. Gloria sea a Dios. Pasamos a Hechos capítulo 10, verso 44. En Jerusalén vimos, en el día de Pentecostés, que nació la iglesia de Jesucristo, pero todos eran judíos, galileos, gente del pueblo de Israel. Ahora aquí vemos en casa de Cornelio gentiles, ciudadanos de las naciones, gente que no son del pueblo de Israel, oyendo con una avidez extraordinaria la palabra que Pedro les trajo. Y con un interés tan grande y un deseo tan profundo y ferviente, que mientras Pedro pronunciaba aún el mensaje, sin terminar Pedro su discurso, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban y quedaron pasmados los judíos. Se quedaron atónitos, porque el don del Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Quiere decir que apenas creyó Cornelio, y esa palabra entró en su corazón y él la recibió en su corazón con tanta fe, con tanto amor y con tanto desespero. Dios no esperó por Pedro ni esperó por nadie. Derramó el poder y los bautizó. Y Pedro sabía que habían recibido el bautismo porque los oía hablar en lengua. Quiere decir que la señal de la lengua era una cosa que para los apóstoles era señal infalible de que estaban llenos del poder de Dios. Se quedaron atónicos. Los judíos se creían que eso era una exclusiva para ellos. Cuando vieron a los gentiles hablando en lengua, movidos por el poder de Dios, se quedaron asombrados. Pero Pedro, que tenía al que le dio inteligencia por dentro, entendió inmediatamente. El que realmente está lleno del Espíritu no tiene prejuicio, ni tiene sectarismo. El sectarismo es una cuestión de la carne. El que está lleno del Espíritu Santo ama tanto al hermanito de la otra iglesia como el de su secta. Y sabe que aquí hay de Dios y allá hay de Dios. Y que tiene que amarlo a él igual que a los de aquí. Que está lleno del Espíritu tiene a Dios. Que Dios no tiene más que una sola iglesia. El cuerpo de Jesucristo. Bueno, la impresión fue tan grande para Pedro que Pedro dijo, ¿y quién entonces puede prohibir el agua para que estos no sean bautizados, ya que han recibido el Espíritu Santo como nosotros?
Quiere decir que para los discípulos el bautismo del Espíritu Santo era la confirmación de que eran creyentes verdaderos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en un mensaje de Pedro nació la iglesia de los gentiles. Y todos, como en Pentecostés, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lengua, e inmediatamente Pedro le explicaría lo que es el bautismo en agua y lo bautizó. Porque el apóstol sabía que tenían que doctrinar. Y no iba a bautizar en las aguas a nadie en ignorancia. Indudablemente que lo doctrinó, pero los bautizó en las aguas, porque él sabía que Cristo lo había ordenado. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y si le hicieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué más podía esperar Pedro? Si eso le gritaba que Dios estaba dentro de ellos. Si Dios estaba dentro de ellos, ¿tendrían derecho a ser sumergidos en las aguas? Se ha glorificado el nombre de Dios. Yo voy a decir esto y no se ofenda nadie conmigo, pero el Espíritu me dice que lo diga y lo tengo que decir. Yo sé en lugares que Dios ha bautizado con el Espíritu Santo a un creyente y van a aguantar 6 meses bautizando las aguas. Eso no es bíblico. El que me pruebe que eso es doctrina bíblica con esta escritura, dígame. Que no predico más el Evangelio. Los apóstoles, en cuanto veían que la persona tenía convicción de creyente, lo bautizaban en las aguas. Porque el bautismo de agua es un agarre más de fe para mantenerse firme en el Señor. No se puede prohibir a una persona el bautismo en agua, cuando eso le va a dar más fuerza todavía espiritual, y aguantarlo ahí esperando a ver si da fruto o no da fruto. ¿Qué es eso? ¿Quién es el que va a dar fruto? ¿Él o el Señor que está dentro de él? Hay que ayudarlo, ministrándole lo que el Señor dijo que nos daría fuerza para mantenerlo en pie. A usted sí, que no va a bautizar en las aguas. Una persona que viene ahí se hace que se convirtió, no se ha convertido en nada. Se supone que tenga discernimiento. Ahora, si lo bautiza Dios con el Espíritu Santo, ¿qué discernimiento va a tener? Ya Dios dio testimonio. Su testimonio es infalible. Doctrínelo, dígale, mira, el bautismo de agua es esto, y esto, y esto, y esto. Y sumérjalo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pasamos a Hechos, capítulo 19, verso 6. Fíjense, mientras pasan la Biblia pueden oír que tanto la iglesia en Jerusalén, la iglesia judía, como la iglesia gentil, ambas nacieron en el bautismo del Espíritu Santo. Lo que te muestra que todo creyente, para nacer de nuevo de lo alto, tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios ha prescrito para su pueblo. En palabras más sencillas, para que haya el nuevo nacimiento que Cristo predicó con tanto énfasis, tiene Dios que entrar dentro de nosotros. Sin Dios, nada. Seríamos el Israel carnal, que viendo tantos milagros y maravillas. Siempre fueron gente de dura cerviz, gente tercos y orgullosos, que nunca pudieron humillarse de verdad y ser obedientes a Dios. Sea bendito el Señor. Hechos 19:6, estamos terminando, pero lo poco que falta es muy importante. Hechos 19, verso 6. Ahí encontramos al apóstol Pablo con los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, si alguien tenía que entender algo de esto, eran los discípulos de Juan el Bautista. Porque Juan lo primero que dijo fue que Cristo venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y después cuando vio la paloma que descendió, volvió y lo repitió. El que me habló en el desierto dijo, me dijo que aquel sobre quien descendiera la paloma, ese bautizaría con Espíritu Santo. Así que los discípulos de Juan tenían esa doctrina muy clara. Pero hay gente que se le doctrina claro y como que se le olvida las cosas. Como que no están concentrando en lo que se les habla. Hay que cuidarse, que hoy en día en la iglesia del Señor hay mucha gente así. Se le dice algo, mire, y como que están sordos. Como que no oyen. Y nosotros estamos peleando contra el diablo, hay que estar muy alerta. Y oír con cuidado y guardar aquí dentro en el corazón las cosas que no se nos vayan a seguir. Porque una vez usted oye, Dios lo hace responsable. Óigalo claro, Dios lo hace responsable. Cuando Cristo predicó, los discípulos no tenían una Biblia como ustedes y un bolígrafo tan lindo en las manos para tomar nota y después ir a la casa y volver a refrescar. No tenían esa bendición. Sin embargo, el Señor le predicaba y le decía, el que tenga oído, oiga. Como quien dice, lo oyó, ya usted es responsable. Hay que tener cuidado. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Estos discípulos de Juan, parece que se olvidó la doctrina de Juan el Bautista, porque Pablo se los encontró. Y cuando Pablo los saludó, les dijo, miren el saludo que le dio: habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. La traducción esta mía dice, después de abrazar la fe. Es lo mismo. Dice la pregunta que le hace. No le preguntó ni por el papá, ni por la mamá, ni por el resto de la familia, ni si tenían salud del cuerpo, qué necesidad tienen, no han comido, nada de eso. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Como quien dice, si no tienen esto, olvídense de la comida, y olvídense de la familia, y olvídense de todo, y tírense de nariz al suelo, no se paren hasta que no lo reciban. Para los apóstoles, ese es el fundamento decisivo para mantener la salvación. Porque Jesús se le incrustó profundo en sus corazones. Profundo. Sea bendito el Señor. Aún antes de irse, estuvo ahí como un martillo encima de ellos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Quédense quietos, no se vayan hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Eso estuvo ahí todo el tiempo. Cuando se le apareció por primera vez, le dijo, recibiste el Espíritu Santo. Y recibieron soplo de Dios, que le dio inteligencia y autoridad de Dios. Pero también le recordó que venía algo más grande y más profundo. Investidura total de arriba del cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Es decir que Pablo tenía eso incrustado en su corazón. Y Pablo no estuvo con los 12. Piensen esto, que es muy importante. Los 12 tenían eso, que lo recibieron personalmente de Jesús. Pablo no vio a Jesús nunca así en persona, lo vio en una visión. Sin embargo, el Señor lo doctrinó, porque Pablo dice que todo lo recibió directo de arriba. Oigan eso es bíblico. No se escandalice cuando Dios llama a un siervo en esta época. Si lo coja a él, lo aparte y lo doctrine a él como a Pablo y lo use. No venga después usted torpemente a reclamar. No, usted no estudió en ningún sitio. Y Pedro no estudió. Hay gente que Dios los envía a estudiar. Los institutos bíblicos son de Dios. Dios los envía a estudiar. Y Dios los tiene maestros que los ha llamado para enseñar la palabra. Pero también Dios coge hombres y los llama como a Pablo y los aparta con él, como hizo Pablo, los apartó con Dios y los enseña a él. Porque Dios lo hace como él quiere. Ahora yo no puedo inventar formas de Dios que no están en la Biblia, pero si están en la Biblia, cuídese. No las trate de torcer ni cambiarlas a su antojo. A Pablo Dios lo doctrinó a él y recibió todo por revelación de arriba. Y por revelación de arriba tenía incrustado en su corazón que todo creyente tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y a los discípulos de Juan, que sabéis que son gente que creyó en Cristo. Y el saludo es, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste. Los discípulos de Juan dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, qué cosa tremenda. Pero no se extrañe, hay multitud de evangélicos hoy en día que contestarían lo mismo. Porque sus iglesias no los han doctrinado en que Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego a su pueblo. Y se han conformado con transformar el evangelio en una religión más. Por eso están mundanos, tibios y más perdidos que algunos pecadores que están afuera. Porque el que viene a Cristo inmediatamente debe ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la pregunta apostólica. Esa es la reacción de los apóstoles. En Samaria se convirtieron, corriendo bajaron Pedro y Juan. Aquí estamos. Nadie había recibido el bautismo. Oraron por ellos, le pusieron las manos, todo el mundo fue lleno. Esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo sea lleno. ¿Cuántos llenó en Pentecostés? Que habían 120. Pues 120, eso mismo llenó. Se quedó nadie fuera. ¿Cuántos hablaban en lengua? Los 120. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aquí preguntó entonces Pablo, ¿y en qué han sido bautizados? Bueno, habían recibido el bautismo de Juan. Juan los había bautizado en ese bautismo de arrepentimiento en que Juan bautizaba. Por eso Pablo lo bautizó de nuevo. Porque no era el bautismo de Juan, ellos estaban ahora en Cristo. Tenían que recibir un bautismo muy distinto al que Juan dio. Un bautismo en el cual somos sepultados en las aguas, para que el hombre viejo quede ahí sepultado, muerto, y salga una persona a vivir una vida nueva con Cristo. Este es un bautismo que no es cuestión de arrepentimiento, es cuestión de injertarnos a Cristo en su muerte. Y Pablo lo bautizó en las aguas.
Pero después que lo bautizó en las aguas, dice la Biblia que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Quiere decir que en ese momento no solamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de las lenguas, que mostraba que estaban llenos, sino que les dio el don de profecía también a algunos. Lo que les muestra a ustedes que en el bautismo del Espíritu Santo puede que ahí mismo Dios manifieste dones del Espíritu en la persona. Y la persona recibe el bautismo y Dios mismo salga con un don de sanidad divina o con un don de lengua. Y se dice un don de lengua. Porque la evidencia de la lengua es una cosa y el don de lengua es algo mucho más profundo y más amplio y es un género de lengua para usted orar en el Espíritu. ¿Ustedes entienden eso? Segundo que Dios te bautiza, puede que te dé el don de lengua. Y puede que solamente te dé una señal, una evidencia, para que tú sepas que recibiste el bautismo. Y tú hables algún vocablo raro, lo repite el mismo varias veces. No tienes el don de lengua, pero lo pide y Dios te lo da. Te lo da, porque Él dijo, pedid y se dará. Y la iglesia primitiva oraban en el Espíritu continuamente, quiere decir que tenían género de lengua, para interceder en el Espíritu en forma profunda y efectiva, y romperle toda la fortaleza al diablo. Usted puede que reciba un don de sanidad, a lo mejor recibe el don de profecía, el don de interpretación de lengua, ahí mismo. Ellos recibieron el don de profecía. Lo que te muestra que al bautizarte Dios puede manifestar dones del Espíritu en ti inmediatamente. O a lo mejor los manifiesta 1 o 2 días más tarde, pero los dones están en la iglesia. Y usted, el cuerpo que es la iglesia, en cuanto recibe el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que hace que nosotros estemos injertados a Cristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, fíjense que lo más importante de esto, fuera de la parte doctrinal, ¿verdad?, del bautismo y los dones, lo más importante es el énfasis exagerado, aparentemente exagerado, que ponían los apóstoles en el bautismo del Espíritu Santo. Que ni aún los saludó. Se los encuentra y los saluda. Pero el saludo fue ese. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pasaron un susto tremendo los pobres discípulos de Jesús. Mire, ¿qué es eso? ¿De qué usted habla? Así hay millares de evangélicos hoy en día. Trágicamente. Pero gloria a Dios que los que estamos en iglesia, donde sabemos que Pentecostés es la piedra angular, el fundamento de la fe cristiana, hemos oído hablar de eso y no tenemos excusa delante de Dios. Él tiene que anhelarlo, él tiene que reclamarlo, tiene que pelear por eso, esperar hasta que Dios se lo dé. No se vaya. Pentecostés no se fueron y esperaron 10 días. Pablo no se fue de la habitación y estaba hasta ciego, orando sin parar allí. No se fue hasta que no lo bautizó. Ahí está el sistema final y decisivo. Si usted no lo recibiera inmediatamente por imposición de manos, o no lo recibiera inmediatamente porque oró la iglesia por usted, o el evangelista, o el pastor, usted sabe el sistema decisivo y final. Aquí estoy. No me muevo hasta que no me bautices porque tú lo prometiste y esto es mío. Y sí que el que lleva años en la iglesia sin el bautismo porque usted no ha puesto el entusiasmo, el desespero, el denuedo que debió haber puesto en lo más grande que el Señor ha ofrecido después de la salvación. Y es tan grande que es lo que va a ser posible que mantenga la salvación. Porque no le va a ser fácil a un creyente que hoy en día acepta a Cristo y es salvo por la fe, mantenerse firme en Cristo sin el Espíritu Santo en un mundo como está este actualmente. Que hay más diablos que pelos tenemos en la cabeza todos los que estamos aquí ahora. Y cada día la opresión satánica será mayor. Y cada día las tentaciones serán más grandes. Y cada día la lucha contra nosotros de parte de Satanás será más profunda y más peligrosa. Pablo lo dijo, que estos serían tiempos peligrosos. Dijo que muchos se apartarían de la fe. Que no nos caiga esa profecía encima de nosotros. El que se mantiene lleno del Espíritu Santo no se aparta de la fe nunca, porque Dios está dentro de él. Bendito el nombre de Jesucristo. Y ese Espíritu que está dentro de nosotros nos ayuda a madrugar y nos ayuda a orar más y nos da fuerza en los ayunos y nos inspira a leer la palabra y nos redarguye cuando entramos a la nariz del mundo. Porque Él no es mundano, Él es espiritual y santo. Él lo dijo, mi reino
no es de este mundo pervertido. Mi reino es de arriba y nosotros somos de arriba igualmente como es Él. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Jesucristo. Fíjense que ahí en la carta a los Efesios, gloria a Dios, capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo dice, y no os embriaguéis con vino. Le da un ataque a las bebidas alcohólicas, en el cual hay lujuria, ahí dice disolución. Exactamente lo mismo. Sino que estén llenos del Espíritu. Ahora, fíjense bien, que Pablo le da un ataque al asunto de las bebidas alcohólicas, pero lo hace con toda intención y con toda sabiduría, para que usted entienda lo que es realmente estar lleno del Espíritu Santo. Cuando usted se embriaga con licor, el licor entra y llena la sangre suya, y la sangre lo lleva aún al cerebro. Y entonces cuando lo lleva al cerebro, usted pierde hasta el equilibrio y se va dando tumbo y además se cae. Y usted no se puede controlar, el alcohol es el que lo mueve. Y para eso Pablo dice, embriágate, no con vino, pero embriágate con el Espíritu Santo. En otras palabras, usted esté tan lleno que todo el interior esté ocupado por el Espíritu. Su mente está ocupada por el Espíritu. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Sí, porque es el Espíritu Santo que está llenando su mente. Su cerebro todo está ocupado por el Espíritu. Y ya usted no se mueva, sino que el Espíritu sea quien lo mueva. Él piensa a través de usted. Él le inspire cómo hablar. Él le inspire cómo caminar. Él le inspire cómo vestir. Él le inspire cómo adornarse. Él le inspire todo. Él le haga sentir como siente Dios. Pablo abunda en eso, diciendo, entreteniéndoos entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando de todo el corazón al Señor. Y si cuando está lleno del Espíritu, lo que uno anhela es lo espiritual. Lo que uno anhela es lo que alaba a Dios, lo que glorifica a Dios. Y entonces esos entretenimientos espirituales nos hacen sentir más paz y más gozo, porque en esa alabanza y en ese entretenimiento, en el Espíritu, Dios se manifiesta en nosotros y nos colma de su bendición. ¿Por qué hay tantos cristianos carnales hoy en día? Hambrientos de televisión y de música mundana, y hambrientos de deporte, y hambrientos de lucha libre, y hambrientos de tanta basura del diablo puesto aquí abajo. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Se llenan del Espíritu Santo, y el que está dentro de ellos, que no es carnal, le ponen a paz y un gozo tan grande, y una limpieza y una santidad tan grande, que entonces lo que van a buscar es lo de arriba. Va a suceder lo que Pablo dice, pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si estamos muertos al pecado, estamos escondidos con Cristo en Dios. Así como Cristo está en Dios, nosotros estaremos plenamente en Dios si morimos al pecado con Cristo Jesús. Eso no se puede hacer si no es con una llenura del Espíritu Santo. Estas palabras, lo único que puede hacer eso es Dios mismo. En mí, Cristo dijo, nada podéis hacer. Todo es
fui